De la palabra latina cantus, trozo de tierra, surgió cantera, lugar donde se encuentra y se saca piedra. Cantero, persona que trabaja la piedra, y cantería, arte de trabajar la piedra. La cantera suele ser una explotación a cielo abierto, pero también existieron y existen explotaciones mediante túneles, cuando la roca útil se encuentra profunda. En las primeras canteras de Villamayor que abastecieron de piedra a la ciudad de Salamanca, se practicaron túneles que se cegaban cuando dejaban de explotarse. El oficio de cantero es uno de los más antiguos de la historia, pues el trabajo de la piedra se inicia en la prehistoria con la arquitectura megalítica, con las tallas de puntas de lanza y cuchillos de siles, y alcanza su cenit en la arquitectura romana, pasando por Grecia y Egipto. Durante la República y el Imperio Romano se consolidó el trabajo del cantero, que utilizando herramientas muy perfeccionadas consiguen levantar grandes monumentos, puentes y calzadas. En la Edad Media el oficio de cantero tenía diversos grados y funciones: sacador, devastador, cantero labrante y asentador. Hasta hace poco, para cortar los bloques de piedra, el cantero marcaba la línea de rotura y en ella introducía unas cuñas y las golpeaba alternativamente hasta que la roca rompía. En la actualidad se utilizan sierras circulares que se desplazan sobre unos raíles. Los bloques se trasladan al taller, donde el cantero devastador va trabajando la roca y conformándola hasta obtener la forma y el tamaño deseado. Una vez el bloque está en el taller, la primera actividad es establecer la línea del plano en cada una de las caras, para poder eliminar el material sobrante. El cantero devastador dispone de reglas, escuadras, cinceles, macetas, punteros y escodas. Desde el taller los bloques se trasladaban a la obra, donde el cantero labrante o tallista, también conocido como sillador, perfilaba la piedra en función del lugar donde se iba a colocar. Dentro de los canteros, los tallistas elaboraban piezas de mayor complejidad, como dovelas, complementos de bóvedas, piezas curvas, fustes, basas de columnas, molduras, escudos e incluso esculturas. Con frecuencia los artesanos canteros marcan sus trabajos mediante un signo o su inicial, para identificar sus obras. Estos signos se conocen como marca del cantero y fueron muy utilizados en la arquitectura medieval. Para iniciar las labores en una nueva cantera se comienza retirando el manto de vegetación y tierra que cubre la roca. A continuación se realizan catas para determinar su calidad y detectar fallos e imperfecciones. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es retirar el manto vegetal y luego bajar hasta donde encontremos el banco de piedra. Normalmente encontramos unas capas que no valen, que luego sirven para rellenar otra vez la piedra que ha salido ya del hoyo. Finalmente encontramos el hoyo a una profundidad entre unos 8, 9, 10 metros, depende de la profundidad donde esté el banco. Desbrozo. Una vez que el banco de piedra a explotar está delimitado y preparado, se procede al corte y extracción. Bueno, pues el sistema de extracción de la piedra de Villamayor está el sistema tradicional, donde se empleaban las cuñas, vamos, las picas, y luego se levantaban los bloques con cuñas y palancas. Y luego pues está el sistema neumático, donde ya han intervenido los compresores, donde esas mismas rozas que se hacían con la pica pues se están haciendo con un sistema neumático. Esas mismas rozas se hacen con los compresores. Hay otro sistema donde ya se está empleando el sistema mecánico. Mediante unos raíles hay unas máquinas donde esas máquinas ya con discos de grandes diámetros pues se utilizan en canteras, y esas mismas rozas las hacen los discos. La piedra se extrae de la cantera en forma de bloques. Para obtenerlos, el primer paso es marcar las líneas de corte que determinarán cada uno de ellos. El tamaño del mismo dependerá de las necesidades de uso posterior. Una vez señalada la línea longitudinal del corte, se realiza la roza o corte vertical. Esta tarea se ha venido realizando tradicionalmente con el pico y la codera. En la línea de corte se introducían cuñas que al golpearlas separaban el bloque. En algunos casos se utilizaban cuñas de madera que se mojaban, hinchándose y provocando el desgajamiento del bloque. En la actualidad los bloques se cortan con una sierra circular que se desplaza sobre un riel. El siguiente paso es marcar los cortes transversales y proceder de la misma forma a cortar la piedra. Una vez realizados esos cortes, con la codera y el martillo neumático, se procede a desprender el bloque de piedra del bancal. Para ello, el cantero, con la ayuda de un pico de desbaste, va marcando diversas hendiduras en la base del bloque, donde introduce cuñas con el martillo o marro y se golpean de forma sucesiva, hasta que el bloque de piedra rompe por la base y se suelta del bancal. Estos bloques que se separan del bancal se denominan mampuestos y son extraídos de la cantera para su traslado al taller.
donde comenzará la siguiente fase de trabajo con la piedra, según sea su destino, o bien como elemento de construcción o bien como elemento de ornamentación y embellecimiento. La mayor parte de las piedras extraídas en las canteras de Villamayor se destinan a la construcción. Para su utilización como elemento constructivo y de recubrimiento de fachadas, es necesario llevar a cabo una serie de operaciones de corte y preparación. El trabajo de desbastado consiste en dar al bloque de piedra las dimensiones adecuadas en función del destino que vaya a tener. Consiste en lograr que el bloque tenga forma de prisma regular, con las caras lisas y perpendiculares. Para ello, el cantero utiliza la escuadra y la regla, la escoba, la maceta y el cincel, y a veces el martillo neumático. Actualmente la preparación de estas piezas se realiza por grandes máquinas de corte con discos que consiguen uniformidad y exactitud en el tamaño y acabado de las piezas. El trabajo de sillería proporciona distintos tipos de piedras, que según su forma, tamaño, estado de labra y aplicación reciben las siguientes denominaciones. Los mampuestos son las piezas de piedra que se encuentran sin labrar o con escasa labra y que presentan formas geométricas irregulares. Los sillares son piezas labradas generalmente en forma de paralelípedos, aunque también pueden presentar formas irregulares como las dovelas de los arcos y las bóvedas. Se ajustan a las necesidades de cada construcción, por lo que pueden ser rectos con caras curvas, moldeados y decorados. Los sillarejos son sillares más pequeños y manejables que pueden ser manipulados por una sola persona. Las placas o aplacados son piezas labradas con figuras de formas geométricas y cuyo grosor está entre 3 y 7 centímetros. Se utilizan generalmente para el revestimiento de fachadas y pilastras. Las losas son placas empleadas en los pavimentos y suelen tener un espesor de 6 a 12 centímetros y aparecen labradas con figuras geométricas. Cuando el bloque se destina a construir una pared se denomina sillería y tiene una forma determinada y un acabado concreto en función del tipo de construcción. Hasta hace pocas décadas la piedra era elemento de construcción, puesto que se utilizaba para los muros. Partiendo desde los cimientos se realizaba el replanteo de los sillares. Utilizando un mortero compuesto de cemento y arena limpia bien cribada, mezclada con agua, se colocaban filas de sillares, unas encima de otros, sellando con el mortero las juntas de los mismos. En la actualidad es inusual utilizar la piedra como elemento constructivo de los muros, y lo habitual es utilizarlo como recubrimiento. Que antes la piedra de Villamayor se utilizaba pues como muros de sustentación, y ahora mismo no se utilizan otros materiales como puede ser el ladrillo, el hormigón, y luego llegamos nosotros con nuestra piedra y revestimos la fachada. Bueno, el proceso de la piedra franca, después de que habéis visto los demás reportajes, habéis visto que es un proceso laborioso en cantera y una vez cortada en nave se transporta a la obra en camiones y paletizada. Habéis visto también cómo corta el cortador de juntas, que es un cantero, y está adaptando precisamente la medida de la piedra, la largura, la línea que llamamos nosotros, adaptándola a las necesidades del corte. Y luego, una vez que el cantero que ha cortado su piedra a la línea y al largo perfecto, se monta el muro. Como veréis aquí, el proceso es el siguiente: se sube la piedra al muro o pared y se le clavan unas puntas, puesto que esta piedra es arenisca y el material de agarre, el mortero, suele agarrar mal, suele fraguar mal en la piedra. Por lo tanto, el proceso es clavarle sus puntas correspondientes, como habéis visto en el reportaje, colocarla y ponerla a plomo con unos cuñetes de madera, y luego el cual se recibe, que normalmente se recibe con un medio pie de ladrillo, un tras dos que llaman, y dejando entre el ladrillo y la piedra de Villamayor un espacio de 2 a 3 centímetros para la carga de mortero. Y este es todo el proceso de la piedra de Villamayor. El desabaleo proporciona a la piedra el acabado adecuado. Consiste en preparar las caras de la piedra para poder trazar en ellas los motivos o formas que darán contenido a la pieza. Dependiendo del grado de perfección, el acabado puede ser vasto o tosco, fino o mediano. La cara exterior suele tener un acabado perfecto.
Para ello, el cantero utiliza cinceles de diferentes tipos y acabados, punteros, gubias, bujardas y modernamente punteros y cinceles eléctricos y discos de pulir. Un paso más allá es aprovechar las propiedades de la piedra para labrar en ella relieves y filigranas, figuras y rostros o tallar estatuas. El proceso de talla comienza con los bocetos y maquetas preparatorias. Cuando el trabajo a realizar esté definido, se puede comenzar la talla de las piedras a partir de los datos, dimensiones, ángulos, plantillas, etc., tomados con anterioridad. Si se parte de la piedra en bruto hay que desbastar y reducirla al tamaño deseado. Ya preparada se realiza el dibujo mediante plantillas en papel, cartón o madera y colocándolos sobre la piedra, rayar los cantos con el rallador calcando el dibujo. A partir de ese momento, dependiendo del trabajo, se actúa de varias formas. Corrientemente se perfila con el cincel para evitar que cuando se ataca con el puntero se dañe alguna zona que no se quiera. Normalmente se usan dos cinceles para tallar motivos geométricos tradicionales. Cuando hay dibujos más complicados como los lambrequines del escudo, por ejemplo, entran los punteros de desbaste, gabrinas, cinceles e incluso a veces gubinas y limas. El trabajo del cantero es sobrio y duro, por ello sus herramientas son muy específicas y en la mayoría de los casos herederas de las que se utilizaban hace décadas. Sus herramientas, por lo peculiar de su trabajo, se adaptan específicamente cada una de ellas a la labor que realizan. Bien, las herramientas para el trabajo de la piedra Villamayor, en concreto para la extracción ya he explicado que no ha evolucionado mucho. Para el tema del labrado de la piedra seguimos como anteriormente. Se siguen utilizando las escodas para desbaste de la piedra, se siguen utilizando las picas en la extracción, macetas, los cinceles, y luego para el raspado y terminado de la piedra pues se utilizan diversos tipos de cepillos más anchos, más estrechos, haciendo curva para las medias cañas, Entonces, el sistema no ha evolucionado, como es un trabajo de cantería, se sigue utilizando la misma herramienta prácticamente. Para trabajo de cantería, lo que sí ha evolucionado es en el sistema de corte, donde ya se emplean máquinas de precisión con ordenadores para donde ya te sacan las piezas al milímetro. Entonces, lo que sí ha evolucionado es el sistema de corte para las piedras. En trabajo de cantería se sigue utilizando prácticamente lo mismo: escuadra, cepillos, maceta, escodas. Para conocer más sobre ellas, las clasificamos según su función, principalmente en herramientas de desbaste, herramientas de separación y corte, de labrado y talla, así como las herramientas auxiliares de transporte y medición. Cuando la piedra llega al taller, es tratada por el cantero para poder salir después en su forma y diseño exacto. Ya sea con fines constructivos o decorativos, la piedra deberá pasar en primer lugar por el proceso de desbaste. Las herramientas que se emplean en esta fase son la pica de desbaste, el pico de desbaste, la escoda, el martillo y el escafilador. Todas ellas permiten eliminar las partes sobrantes de la piedra y dar a las piezas unas dimensiones aproximadas a su perfil definitivo. La pica de desbaste tiene forma de pirámide cuadrangular, alargada en sus extremos y con el centro prismático. El pico de desbaste es muy parecido a la pica de desbaste pero con un menor tamaño. El pico de desbaste además se diferencia de la pica en que sus puntas son curvas. La escoda martillo es una combinación del pico de desbaste y del martillo con una cabeza plana. El escafilador es una especie de cincel con bocas fuertes y se utiliza para desbastar piedras pequeñas, en las que no se puede aplicar el martillo o los picos. Las herramientas de separación o corte se utilizan para cortar o dividir el bloque de piedra en piezas más pequeñas. Antiguamente los canteros se valían de cuñas de madera o de metal. Las cuñas se introducen en el espacio realizado por la codadera y se golpean hasta conseguir abrir la piedra. En la actualidad se emplean sierras circulares para cortar las piezas. Estas sierras están dotadas de discos de carborundum o diamante para cortar la piedra. El bloque se coloca sobre una plataforma que se desplaza sobre unos raíles para acercar la piedra al disco. Para evitar un excesivo calentamiento de este, el corte se refrigera con agua.
La labra es el paso definitivo en el trabajo directo con la piedra y su parte más artística. En este momento es cuando el cantero esculpe las formas y figuras que adornarán la pieza. Por este motivo, las herramientas que se emplean en este proceso son de menor tamaño, ya que la acción que con ellas se realiza requiere de una mayor precisión. En la fase de repunteado se utiliza el puntero. En este proceso se necesita una herramienta más precisa, ya que lo que se busca aquí es el desbastado más fino. El puntero es una pieza de hierro acerado, terminado en punta y el otro extremo marromo para golpear en él con el martillo. En la segunda fase de la labra se establecen las tiradas o directrices de los diferentes planos o caras de la piedra. Es en este momento cuando se utilizan los cinceles tallantes. Estos instrumentos son de forma variada, de hierro acerado y de tamaños y secciones diferentes. Se utilizan para tallar y esculpir y tienen la punta biselada. Por último está el carril o mordaza, también llamado tren. Esta herramienta consiste en una pieza de madera en una de cuyas caras lleva sujetas unas cuchillas orientadas en zigzag y con diferentes curvaturas, que al actuar sobre la piedra la desbastan. Una vez que el cantero ha sacado los bloques de piedra de la tierra, necesita una serie de herramientas que le permitan transportarlas hacia el taller. Entre las herramientas de transporte y elevación nos encontramos con la hondilla, una cuerda fuerte o cable de acero con el que se ata la piedra. La hondilla dispone de un gancho en el otro extremo por el que se sujeta una fuerza de arrastre o desplazamiento. Otra de las herramientas para elevar las piezas son las castañuelas. Esta herramienta está basada en la cola de Milano. Las castañuelas se introducen en un agujero abierto en la piedra, en una cara que va a quedar oculta. Otra opción para trasladar los bloques de piedra son las tenazas, piezas de hierro fuerte que posee dos brazos articulados a modo de tijeras. La forma curva de los brazos hace que estos se agarren con fuerza a la piedra. Cuando es necesario levantar y extraer bloques de piedra del interior de la cantera, los canteros se ayudan de los tornos y las grúas. El destino final de la piedra marca el tratamiento que se le va a dar al bloque desde el momento en que se obtiene de la cantera. A lo largo de todo el proceso de preparación de la pieza, el cantero cuenta con una serie de herramientas auxiliares que le ayudan a medir, trazar, cuadrar y diseñar los bloques. Para ello el cantero utilizará el compás, una herramienta fabricada en hierro cuyas puntas están afiladas y su tamaño es similar al compás tradicional. Otra de las herramientas auxiliares empleadas para medir son las escuadras. Estas pueden estar construidas en madera o en hierro y se pueden encontrar en diferentes tamaños.